Bien, muchas gracias. Gracias a Baltasar y los otros compañeros del PRD por esta invitación. Siempre que me invitan a Guanajuato, pues es un placer estar aquí con ustedes y poder comentar con ustedes cómo vamos. Y ahora lo vamos a poder hacer, les vamos a entregar copia de ello, ¿verdad? De algunos instrumentos que hemos venido desarrollando, y más que yo, lo ha venido haciendo nuestro amigo Pepe Enríquez, para que vean ustedes cómo podemos probar el estado en que está el país en materia de delitos. Tenemos, rápidamente se los digo, 10 estados sin problema. Son Aguascalientes, Campeche, Coahuila, DF, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán. Voy a mostrarles, mientras vemos el asunto, cómo se ve un estado sin problemas gracias a esta medición de aceleración de la delincuencia, ¿verdad? Los colores verdes son menos 25% por abajo de la media nacional, los anaranjados son en la media nacional y los morados son por arriba de la media nacional. Y ahí va viéndose, en 40 segundos se ve la imagen de cada uno de los estados en cada uno de los delitos que ustedes están viendo, ¿verdad? Este estado es un estado tranquilo. El proceso penal acusatorio entró en enero del 2015, o sea que ya tiene bastante, 16 meses, y no tiene afectación a mayo del 2015. Les voy a decir que yo esperaba que Guanajuato se comportara como Hidalgo. Este es Yucatán, perdón ustedes. ¿Dónde me queda? Hidalgo quedó acá atrás. Perdón, pero así se los voy a ir pasando. Ustedes ven que hay ciertas subidas, pero hay elementos de contención, ¿verdad? Lo pueden ver ustedes bien. Así podemos mostrarle cada uno de los delitos, porque este es un sistema automático que está midiendo la normalización del último año, ¿verdad? Y si ven ustedes, pues yo le pondría un poco amarillo a el estado de Hidalgo, ¿verdad? Yo esperaba que así se comportara Guanajuato. Sin embargo, Guanajuato está en los estados con focos amarillos para mí. Y ahorita les voy a mostrar el por qué. Vean ustedes el proceso de evolución. El proceso penal acusatorio empezó en aquella parte y en esta parte, ¿verdad? Y vean ustedes cómo va cambiando, y en cuanto se va aproximando la entrada en vigor del sistema procesal acusatorio va cambiando de colores, ¿verdad? Así podemos analizar municipio por municipio los 2.400 municipios del país, porque esta herramienta la diseñó nuestro amigo Pepe Enríquez, y todo el mundo la debería de tener, ¿verdad? Los señores presidentes municipales la deberían de tener, ¿verdad? Para poder estar analizando con sus jefes de seguridad pública qué es lo que va pasando en su municipio. Este desarrollo es un desarrollo informático que a mí me permite valorarlo. Ustedes vayan y pregúntenle al gobierno del estado si lo tiene. A lo mejor algunos estados lo tienen, pero seguro no se los dan. Y el gran problema es la democratización de la información, ¿verdad? Entonces yo con esto sé la situación en que está Guanajuato y cualquier entidad del país gracias a estos procesos. Tenemos 11 estados que están como Guanajuato, en focos amarillos, y algunos focos amarillos ya volviéndose rojos, como en el caso de Zacatecas. Y hay focos, o sea, esos 11 estados
que tienen focos amarillos son Guanajuato, Chiapas, Zacatecas, Jalisco, Baja California Sur, ¿qué más me falta? Oaxaca, Sonora, 11 estados que están ahí. Hay 6 estados con focos rojos, ¿verdad? Que son Michoacán, Guerrero, Colima, ahorita vamos a ver Colima, ¿verdad? Michoacán, Guerrero, Colima, Baja California Norte, Sinaloa. Hay 4 estados que ya amortizaron completamente la reforma porque tienen muchos años trabajando con ella, que son Chihuahua, Durango, Morelos y el Estado de México. Esos son, digamos, la perspectiva del país. ¿Y por qué tenemos que salir a poner la clasificación y los elementos de los focos rojos? Porque de lo contrario no vamos a solucionar los problemas. Miren ustedes, recientemente una persona subrayó que era mejor el sistema procesal acusatorio, en eso estamos de acuerdo, porque nos da transparencia. Sin embargo, afirmó que con el transcurso del tiempo las cosas se componen solitas. ¿Okay? Y eso no es verdad. Aquí tienen ustedes el comportamiento durante 20 años de los países donde se inició la reforma del proceso penal acusatorio en América Central durante 20 años. Si en 20 años no se arregló solito, ¿ustedes creen que se va a arreglar solito? No, ¿verdad? Se requiere de acciones concretas para arreglarlo. Y aquí lo tienen, miren. Este es Salvador, ¿verdad? Después de 20 años el homicidio en Salvador llegó a 104.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso significa 7 veces más que en México. Honduras, si ven el comportamiento, bajó a 57.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero vean la curva que trae, nunca bajó de 30 homicidios por cada 100,000 habitantes. Con unas acciones han mejorado, bajado de 80 y tantos a 57, pero 57 homicidios es como el estado de Guerrero reproducido en todo el país, ¿verdad? Es generalizado el proceso de violencia en Honduras. Guatemala, que está aquí, tienen 33 homicidios por cada 100,000 habitantes y ha subido con esta curva que ustedes ven ahí. Es decir, las cosas no se arreglaron solitas. Pero además, fíjense bien, el código Binder, que ahorita vamos a explicar qué cosa es, el código de Guatemala, modelo 1994, que es un código que tiene una función que dice todo debe ser interpretado a favor del imputado. Si eso es lo que le enseñan a los jueces, eso es lo que el sistema produce. Un modelo hipergarantista a favor del imputado. Pues ustedes lo ven aquí, Nicaragua, ¿okay?, y Costa Rica son 2 estados que sí lograron controlar la delincuencia por distintas razones, ¿verdad? Y en eso sí, el sistema se equilibró, uno con 11.9 y el otro con 6.8, y están en esta franja. Vean que nunca subió. ¿Por qué? Porque la policía de Nicaragua es extraordinariamente buena, es la menos corrupta de América Latina, y fue formada por la participación de grupos. Es un acuerdo político entre la policía sandinista y la policía de los contras, y la formación de los dos con la capacitación hace que el sistema de policía de Nicaragua sea extraordinariamente bueno. Sus jueces no lo son tanto porque están politizados, pero ese es el resultado que ustedes tienen. Ahí tienen ustedes lo que les comentaba de Honduras, ¿verdad? Las cosas no se arreglan solos. Las cosas no se arreglan solas. Solamente cuando se trabaja de manera adecuada
como vamos a demostrar, se pueden arreglar las cosas. Miren ustedes, esta es la gráfica de Chihuahua, cuando Chihuahua subió pasando de unos 500 homicidios a 4,000 homicidios entre el año 2007 al año 2011, ¿verdad? Y luego una caída de más del 90% en Ciudad Juárez, un 80% en el estado de Chihuahua de homicidios. Fíjense bien, ¿por qué se dio esa caída? Porque la sociedad, los empresarios, las mesas de Juárez y las formas de prevención social del delito funcionaron. 90% en la reducción. Pero la caída no se dio sola, no vino el Espíritu Santo a hacerla, ¿verdad? Es resultado de un proceso de presión social para que eso sucediera, ¿verdad? Fíjense bien, ahí lo tienen. Ustedes tienen ahí el número de homicidios en relación con las condenas por homicidio intencional. Y ven ustedes cómo en el 2003 había 473 con 270 condenados por homicidio. En el 2007, ya cuando estaban empezando con el hipergarantismo en Chihuahua, hubo 700 homicidios, pero todavía hubo 220 sentencias. Claro, la mayoría de esas sentencias eran del sistema mixto, venían siendo producidas, porque coexisten los dos sistemas al mismo tiempo. Y en el año 2010, ustedes ven 4,000 homicidios y 127 sentencias por homicidio. Fíjense bien, ¿cuál es la hipótesis de trabajo de la Constitución? Y esa no está inventada, o sea, está en la Constitución misma, ¿okay? Y es muy importante que la veamos. Esta es, siempre la seguridad pública es resultado de un proceso de interacción entre todos los elementos que forman el sistema y el sistema de penal, el sistema de derechos humanos, el sistema de prevención social del delito, el sistema de reinserción social. Fíjense bien que la fórmula que está en la Constitución es esta, ¿verdad? Ahí está, no tiene ciencia. Y es una forma que está en distintos artículos constitucionales, que tiene que ver con lo que yo entiendo con los derechos humanos. Si lo que postulan algunos es verdad, como el artículo y como la visión hipergarantista que dice que el imputado solamente tiene derechos el imputado, en un cuadrante lo que voy a producir es una cosa. Si yo afirmo que solo la sociedad tiene derechos, voy a producir otra cosa. Y si yo afirmo que todo el mundo tiene derechos, que tiene derecho el imputado, que tiene derecho la víctima y que tiene derecho la sociedad, y que todo eso tiene que ver con el modelo de justicia penal, produciré otro resultado. Entonces, no es un asunto casual. Fíjense la fórmula. La fórmula es que la responsabilidad penal, es decir, la culpabilidad en un Estado de Derecho, es siempre resultado de la capacidad de acción de la acusación, es decir, la correcta investigación del delito por parte de las policías, de los ministerios públicos, con el apoyo de los peritos y de las víctimas, ¿verdad? A esto requieres un modelo de defensa. Tiene que haber una defensa de los imputados, desde luego, pero también tiene que haber un correcto tratamiento de los elementos por parte de los jueces. Si eso no se da, vamos a tener graves problemas. Si a la responsabilidad,
a la culpabilidad de las personas obtenidas en un proceso equitativo. Se da y se sanciona a las personas y luego los ponemos con el correcto tratamiento penitenciario de reinserción social del artículo 18 de la Constitución y generamos un programa de prevención del delito adecuado, vamos a obtener, fíjense bien, que Estado de Derecho y seguridad pública o seguridad ciudadana. Es la fórmula que está en la Constitución, ¿verdad? Entonces, déjenme mostrarles, ¿okay?, a lo que me estoy refiriendo. Si yo altero la fórmula constitucional y hago lo que, fíjense bien, lo que dice Alberto Binder, el creador del modelo procesal acusatorio latinoamericano. Binder no es un garantista, Binder es un abolicionista penal. Déjenme explicarles qué cosa es un abolicionista penal. Una persona que cree que debe desaparecer el derecho penal, que no tiene ninguna razón de ser ni la cárcel, ni tiene ninguna razón de ser ninguna de las medidas penales. El abolicionismo penal, como ustedes saben, fue postulado por Neil Christie y un amigo nuestro que es Luke Hulsman, ¿verdad? Y decía que debería desaparecer todo el sistema penal. Bueno, platicando hace un mes con Luigi Ferrajoli y luego le pedí que mandara una presentación a la conferencia, dijo con toda claridad, les recomiendo que vean a lo mejor ahorita lo pasamos para que ustedes lo vean en YouTube, ¿verdad? Al final se los dejamos aquí, el que no se aburra, ¿verdad? Son 10 minutitos donde Luigi Ferrajoli con toda precisión dice lo que es el garantismo penal y dice frases contundentes y lapidarias. El abolicionismo penal conduce a la barbarie, ¿verdad? Que es exactamente lo que pasó en Ciudad Juárez con los abolicionistas penales disfrazados de garantistas enseñados a los jueces. Y ahorita se los voy a explicar el por qué. El abolicionismo penal, o sea, Luigi Ferrajoli dice, yo postulé una teoría de derecho garantista, ¿verdad? Con un derecho penal mínimo. Y el derecho penal mínimo, ¿qué quiere decir? Que debo utilizar el derecho penal para los delitos más graves: homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada. Lo mínimo para los otros elementos. Que la prisión tiene que ser administrada con rigor, pero con no excesivo, ¿verdad? Que debe haber programas de prevención social del delito. Que debe haber un correcto tratamiento penitenciario. Si hago eso, el resultado del producto va a ser seguridad pública y justicia. Pero ¿qué problema hubo, verdad? Quien hizo el modelo Chihuahua, quien hizo el modelo Durango, quien hizo el modelo Morelos y quien entrenó a los jueces de Michoacán son los hipergarantistas. Y eso me va a afectar completamente el resultado del sistema, porque me están liberando a los secuestradores y a los homicidas a pesar de que se los estás probando, ¿verdad? Entonces, en el fondo no es un problema de garantismo, es un problema de abolicionismo penal. Ustedes tienen que leer, si lo quieren hacer directamente, háganlo, los libros de Binder y van a encontrar una nota en el libro de Binder que dice que el derecho penal no sirve para nada, que el derecho penal ha producido más daños que beneficios. Así lo dice literalmente. En el fondo ahí confiesa, cuando uno escribe 1000 páginas, ¿verdad? Les aseguro que en alguna de las 1000 páginas va a sacar todo lo que trae adentro, ¿verdad? Igual que cuando oye uno a Corcuera Cabeçut en unas conferencias, cuando lo presiona, ¿verdad? Dice, es que yo no creo en la cárcel. Bueno, pues eso es un ¿qué? Abolicionismo penal, ¿verdad? Lo que dice la Constitución y lo que dicen todos los instrumentos internacionales, las sentencias de la Corte Europea y de las sentencias de la Corte Interamericana, es que las víctimas tienen derecho a la justicia y a la verdad y a la reparación del daño.
Eso dicen las sentencias, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Pues mediante un juicio en el que con todas las garantías una persona sea sancionada por, ¿verdad? Una persona sea sancionada en un modelo procesal acusatorio, pero en el cual todas las partes tienen derechos, no nada más los imputados. Bueno, esto lo podemos relacionar desde luego, y ahorita le vamos a preguntar a ustedes que tienen la información más fresca que yo, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el estado de Guanajuato? ¿Verdad? Vamos a preguntar al señor presidente municipal y a todos los demás ustedes que tienen que ver con estos elementos. Yo solo les paso estas gráficas que son del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, los datos del Estado. Déjenme reducirlo un poco para que lo podamos ver todos juntos. Ahí lo tienen. En Guanajuato vivían en el año 2007 como si estuvieran en Europa, con entre 3 y 5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esa era la tasa con la cual vivían. ¿Okay? Hoy tienen una tasa que rebasa la del país, con 16 o 17 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es como si hubieran trasladado Guanajuato de Europa a Centroamérica. ¿Okay? Ahí tienen esas cifras, no mienten, no son mías, ¿verdad? Los analiza mi amigo Pepe, pero están ahí, ¿verdad? Ahí se los dice. Ahora, ahí tienen ustedes las lesiones dolosas. Tienen un grave problema en el estado de lesión dolosa porque no han sido capaces de implementar programas de prevención de la violencia. Si yo soy el gobernador Márquez, ¿verdad? Y digo, pues es que se están matando entre ellos, y yo te pregunto, ¿y qué programa de prevención de paz y de violencia hiciste? ¿Cuántos conocen en el estado? Bueno, pues ahí tienes tu resultado y ahorita lo vamos a ver cómo se ve en los números, ¿verdad? Secuestros, las cifras no, ni las mencionamos porque no son correctas. Ahí tienen robos a casa y a negocio. El robo a negocio al alza, lo que está presionando desde luego a quién, a los empresarios, ¿no? Robo de vehículos, ahí lo pueden ver. Total de robos. Entienden ustedes el robo a negocios con violencia y el no robo a casa habitación con violencia. Los datos son del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, son de quién, del Estado. Nosotros nada más los estamos analizando. Robo de vehículos con violencia, total de robos con violencia, ¿verdad? Fíjense bien, el Estado, según estas tablas que hace de manera automática la computadora de nuestro amigo Pepe Enríquez, ahí lo tienen ustedes, es el 12º lugar en homicidio doloso, ¿okay? Pero es el 5º en lesiones dolosas. ¿Okay? Robo a instituciones bancarias, ¿okay? Es el 10º en robo a transportistas con violencia, es el 11º en robo a transportistas. ¿Okay? Y ahí lo tienen, ¿verdad? Fíjense bien, esa es la gráfica de, esperemos que el año próximo que me inviten y venga a dar la conferencia ya no estemos en los mismos parámetros porque hayan entendido qué hacer, ¿verdad? Pero ahí tienen los homicidios, ¿ok? Aquí, lo que es clarísimo, ¿verdad? Alcanzan a ver la extensión que tiene la lesión dolosa. ¿Por qué es tan importante hacer el programa de prevención social en el Estado? Porque yo voy a bajar el homicidio si bajo ¿qué? La lesión dolosa. Hay una conexión entre la lesión dolosa y el homicidio, porque pues nada más el homicidio es que se le pasó tantito más la mano, ¿verdad? O que aquí falló por otras razones, ¿verdad? Pero vean ustedes todos los municipios que están afectados por este asunto, ¿verdad? Secuestro, esto no, ni lo tomen en cuenta porque no está bien. Aquí un problema, ¿verdad? Delitos sexuales, ¿okay? La parte que tiene que ver con
violencia contra la mujer fundamentalmente. Y para que no tengan dudas, ahí les muestro violación, ¿verdad? ¿Ok? Para que las compañeras que están trabajando en el área de mujer tomen nota, ¿verdad? Porque esto es alarmante, me parece a mí, ¿o no? ¿A alguien no le parece alarmante? ¿Ok? Estos son, ¿qué? Los datos de ellos, no los míos, son del Sistema Nacional de Seguridad Pública, subidos por el Estado, ¿verdad? Robo a casa, habitación, ahí lo ven. Y aquí, esto es lo que también les preocupa a los empresarios. ¿Okay? No son datos, o sea, están siempre por arriba de la media nacional y muchas ocasiones subiendo, ¿verdad? ¿Y cuántos de esos han bajado? ¿Qué municipio es este? ¿Lo alcanzan a ver? No sé qué municipio es, pero ahorita lo podemos investigar. ¿Okay? Bueno, robo de vehículos, ¿okay? Robo a casa, habitación con violencia, robo de negocio con violencia. ¿Qué corredores? ¿Verdad? Robo de vehículos con violencia. Total de robos con violencia, total de delitos violentos, ¿verdad? Bueno, fíjense bien mis tablas, ¿okay? Estas tablas de análisis les permiten a ustedes en un segundo analizar la situación. Y si yo fuera el secretario de Seguridad Pública, pues vería qué fue lo que pasó en Tarandacuá. ¿Por qué hubo un 300% de aumento en el homicidio? Yo no sé qué pasó, pero para mí, ¿qué foco hay ahí? Un foco rojo. Yo soy el jefe de seguridad pública y lo menos que hago es que pido un reporte de lo que pasó en ese lugar, ¿verdad? Salvatierra subió un 100%, Villagrán sigue muy alto, ¿verdad? Coroneo, Pénjamo, Marabatío, ahí lo ven ustedes. El homicidio subió en 24 de los 46 municipios del estado, ¿verdad? Y ahí están los datos. Esto es lo que me permite a mí analizar los datos. Puedo ir delito por delito para que vean ustedes las lesiones dolosas. ¿Qué municipio es el que tiene los más altos? Capital. La capital, ¿verdad? San Miguel Allende, Salamanca, Irapuato. Estas no son las pequeñas ciudades, ¿verdad? No. Estas son las grandes ciudades del estado que no tienen programas de prevención social de la violencia, ¿verdad? Ahí está León, para que ustedes los vean. Les voy a dar todos estos elementos porque ustedes pueden llegar a mejores conclusiones que yo, porque ustedes viven ahí, ¿verdad? Y lo que tiene que hacer es un presidente municipal, lo que tendría que hacer el gobierno es mandarles estas estadísticas para que cada presidencia municipal las pudiera analizar, ¿verdad? Ahí están todas estas, ¿no? Secuestros, esto no es cierto porque requiere la información de los otros elementos. Extorsiones, delitos sexuales. El primero es Guanajuato, Marabatío, Santa Catalina, en fin. En esto merece un programa absolutamente de estos y delitos, todos y delitos sexuales, violaciones. Otra vez, el primer lugar, ¿cuál es? Guanajuato. Entonces aquí tiene que actuarse decididamente ahí, ¿verdad? Bueno, está toda la información. Déjenme decirles, si ustedes ven el comportamiento, vamos a verlo aquí al inicio. Fíjense bien, ¿qué está pasando en el país? ¿Verdad? Esta es, en la última parte del rojo, el aumento del 15% al homicidio, ¿verdad?
solamente en los primeros 6 meses del año. ¿Por qué estuvo aquí el secretario de Gobernación? Porque a pesar de que la autoridad local te dice que no han subido demasiados los homicidios, si el homicidio sube en todo el país, en términos generales, ¿cuál va a ser el resultado de la suma nacional? Va a subir ¿qué? Todo, ¿verdad? De la misma manera que yo les puedo demostrar que la gran cantidad de los homicidios que se dieron en el pico que ustedes ven aquí fueron en Chihuahua, Durango, Morelos, Guerrero, Sinaloa y Nuevo León, ¿verdad? Si yo dejo subir los homicidios en el estado de Guanajuato, voy a jalar todos los homicidios del país para arriba. No puedo hacer eso, ¿verdad? Por eso tiene que haber coordinación, pero ahí lo ven ustedes. Ahora, ¿qué es lo que explica? Y aquí le vamos a preguntar al señor presidente municipal, porque ahorita vamos a mostrar sus cifras, ¿verdad? Para que él nos explique qué pasó en su municipio, ¿verdad? ¿Qué es lo que explica lo que está sucediendo en el país? Yo lo que detecto en los últimos meses, les voy a decir qué es. Con la entrada en vigor del sistema procesal acusatorio, hay una huelga de brazos caídos de los policías. ¿Y por qué? Porque si yo soy policía y no me enseñaron a detener y me dicen que hay una detención ilegal, y esa detención ilegal la califican de ilegal, y alguien no les explica a los policías que no toda detención calificada de ilegal es una detención arbitraria que genera responsabilidades penales, voy a dejar de detener, ¿verdad? Porque yo no me voy a arriesgar a que me metan a la cárcel por haber detenido sin procedimientos. Entonces, lo primero que tenemos que decirles a nuestros policías es que una cosa es una detención arbitraria que genera responsabilidad penal, es decir, si yo cargo a una persona, le invento un delito, eso es un delito, ¿verdad? Y la consecuencia de eso es que me pueden meter a la cárcel. Sin embargo, si yo detengo a una persona en flagrancia en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después, y a esa persona le leo los derechos con propiedad, le digo, lo estoy deteniendo por el robo de tal objeto, tiene usted derecho a declarar o guardar silencio, todo lo que diga puede ser usado en su contra, tiene usted derecho a llamar a un abogado, y lo llevo de manera inmediata frente al Ministerio Público, aunque en el camino, ¿verdad?, se ponche la llanta de mi patrulla o haya un elemento que haga que el juez considere que fue una detención que tardó demasiado, pero yo no puedo ser acusado penalmente por un delito, ¿verdad?, aun cuando me haya tardado más, porque la detención no fue arbitraria. Y ese es el elemento que hay que enseñarles a los policías, porque los policías están teniendo en realidad en el país están teniendo desde hace unos meses una huelga de brazos caídos, que ustedes pueden detectar de la manera más simple. Esos datos no son públicos, pero ustedes sí los tienen. Pregúntenles a sus policías cuántos detenían el año pasado y cuántos detienen hoy, y verán ustedes que hay una caída. En el caso de Tlalnepantla, de Valles, Estado de México, pues lo platicamos el otro día, y es como de un 40% de lo que no están deteniendo los policías. Además hay problemas porque creen que deben llenar todos los formularios del protocolo, que son 26 páginas, y no deben ser llenados todos, deben ser llenados solamente los que son aplicables, independientemente del IPH, ¿verdad?, del informe policial homologado. Entonces hay un serio problema. Si además los policías no fueron entrenados de manera correcta para detener, pues ese problema se amplía, ¿verdad? Si el Ministerio Público no fue capacitado de manera correcta y no sabe presentar las cosas en la audiencia inicial, pues vamos a tener problemas. Y si el juez fue enseñado de manera hipergarantista
solo para garantizar los derechos del imputado, pues el asunto es lo que ustedes están viendo en todo el país, ¿verdad? Y si el sistema de justicia no trabaja porque hay impunidad, y esa impunidad se debe a cualquiera de estos factores, ¿cuál va a ser el resultado del proceso? Que esa persona sale a la calle, y si se dedica de manera continua a delinquir, el resultado del proceso es que va a seguir delinquiendo, ¿verdad? Lo que dice la Constitución en el artículo 19, y fíjense bien, es un problema de argumentación. ¿Qué dice el 19? Habla que el Ministerio Público debe justificar por qué una medida cautelar distinta no es posible que se aplique para garantizar, primero, fíjense bien lo que dice, para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, es decir, que no se va a oír. Si yo no tengo inteligencia para eso, si los policías no me dan la información como Ministerio Público, pues no sé ni qué argumentar, ¿verdad? Segundo, si es una amenaza para la víctima, los testigos o la sociedad, ¿verdad? Ahí yo les tengo que ayudar a los ministerios públicos para decir, es una amenaza para la sociedad porque ha delinquido con pistola todas estas veces, ¿verdad? O bien, si se encuentra procesado por otros delitos similares o ha sido sentenciado dolosamente por estos delitos. O bien, fíjense bien todas las causales que se permiten. Hay prisión preventiva oficiosa cuando, primero, se trata de homicidio, se trata de trata de personas, secuestro, violación, o bien si ha cometido el delito con medios violentos como armas y explosivos. Pero ¿quién le tiene que pedir al juez que aplique eso? El Ministerio Público o la víctima, ¿verdad? También la víctima lo puede hacer. Si yo no tengo entrenados a los asistentes victimales para que en las ocasiones que se necesite se pueda hacer, ahí está. Por ejemplo, un delito de violencia familiar donde el marido golpeó a la esposa. ¿Puedo argumentar que se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa? Sí, si fue violento, ¿verdad? Todos los delitos de ese asunto son por naturaleza, ¿qué? Violentos, ¿verdad? Pero ¿quién tiene que argumentarlo? El Ministerio Público. Si los ministerios públicos no fueron entrenados de manera adecuada, eso es lo que va a pasar. El juez no puede aplicar todo lo más favorable al imputado, debe analizar los elementos, como dice el artículo 16 constitucional, garantizando los derechos del imputado, pero también de los de la víctima o ofendido. Si lo enseñaron a ponderar derecho al juez, puede dar prisiones preventivas cuando se requiera. Esa es la diferencia, ¿verdad? Un abolicionista penal te dice la persona no debe ir nunca a la cárcel. ¿Por qué? Porque la cárcel, según él, causa más daño que beneficio. Pero yo les pregunto a ustedes, por eso fue tan duro el profesor Ferrayoli el otro día. Váyanle a decir a las madres de Ciudad Juárez, ¿verdad? Las que vieron morir a sus hijos, si hubieran preferido que el hijo estuviera en la cárcel algunos años o como lo tienen en la tumba, ¿verdad? O sea, son preguntas que no, son preguntas retóricas las que estoy haciendo, desde luego, pero tienen que ver con ese problema del abolicionismo penal que les estoy comentando, porque de lo contrario generamos todos estos problemas. Fíjense bien, yo no estoy inventando ni el agua tibia ni el hilo negro. Todo lo que dije lo dice la Constitución. También lo dijo Luigi Ferrayoli en la conferencia que les voy a dar, ¿verdad? Que les voy a pasar el link para que la vean. Lo dice él, pero lo dijo hace un mes y medio, en junio, que estábamos en el Vaticano en una conferencia sobre trata de personas. Lo dijo también el Papa, ¿verdad? Dijo, el sistema debe garantizar que las víctimas tengan verdad y justicia y que se aplique la ley. Las personas que están recluidas tienen que, no les puedes aplicar una pena que sea
durísima, ¿verdad? Porque tienen que tener esperanzas, la reinserción social y por último la prevención del delito. Entonces, ¿qué ha fallado en Guanajuato, verdad? Yo no puedo como autoridad decir se están matando entre ellos, porque si yo reconozco que se están matando entre ellos, estoy reconociendo que fallaron mis programas de prevención del delito, o que no los tuve, ¿verdad? No los tuve. Guanajuato, vamos a ver Guanajuato, ¿les parece? Lo vamos a ver juntos porque yo les voy a dejar todos estos datos que hace mi amigo Pepe Enríquez, ¿verdad? Pero para que vean, déjenme decirles que estos datos son los del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo que mi amigo inventó fue una genialidad, ¿verdad? Porque antes nos costaba meses ir para analizar un solo municipio, y esto nos lo da Pepe Enríquez a los que, o sea, como aportación a nosotros, nos los da, a mí me lo da 2 días después de que se publican los datos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Yo ya tengo todo analizado el país y me puedo meter a cada uno de estos elementos que están ustedes viéndolos ahí. Le voy a hacer promoción porque no es para mí sino para él, ¿verdad? El costo de esto es verdaderamente ridículo, ¿verdad? Que puede ser de 500 pesos por municipio, ¿verdad? Claro, porque es automatizado. Él se los puede vender en 500 pesos por municipio porque está automatizado, ya te entrega en 1 minuto, te saca el análisis completo, ¿verdad? Y tú tienes capacidad de gestión, ¿verdad? En el caso del Estado de México, por ejemplo, la Procuraduría se los compra todo el Estado de México por 30,000 pesos. Le cuesta más caro al Estado poner a una persona a hacerlo, porque aquí es una computadora que ya está diseñada para sacártelo, ¿verdad? Y te lo da en unas horas. ¿Okay? Entonces, el que quiera, yo se los voy a dejar aquí, el que quiera le habla a Pepe y puede tener un trabajo con él. Es muy importante y ahorita van a ver por qué. Porque nosotros, como vieron, tenemos aceleradores, ¿verdad? Veamos, homicidios, también van bien en Guanajuato, ¿verdad? En Guanajuato ven qué está pasando. Fíjense bien, Guanajuato está... El que vive en Guanajuato es como si viviera entre Europa y Estados Unidos, ¿okay? Con una tasa de 4.33, en Europa la media es de 3.2. Entonces es como si viviera en Europa, entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. ¿Sí? Lesión dolosa, coco de nuevo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que los programas de prevención social del delito no están funcionando, ¿verdad? Siguen siendo muy altos. Miren, el país, el Estado... la ciudad de Guanajuato está por arriba, entonces es urgente que el alcalde trabaje en estos elementos, ¿verdad? Secuestro, aquí tenemos un problema, esta tasa del mes, de 3 meses es altísima, la media nacional es de 0.75 y ahí están reconocidos que en ese mes algo pasó, quién sabe cuántos eventos hubo, ¿verdad? Ahí lo tienen el pico, como se ve. ¿Sí? Ahora... robo a casa habitación lo tienen estable, y lo ven. Robo a negocio lo tienen estable más o menos, pero sí con cierta tendencia al alta, ¿verdad? Robo de vehículos no está mal, no es de piquito nada más. Total de robos, robo a casa habitación con violencia, hay una ligera... Estos son lo que nosotros llamamos aceleradores. Si yo soy un presidente municipal y le compro a Pepe Enríquez en 500 pesos mi hoja y me lo da así analizado, ¿a mí para qué me sirve esto? Para que yo llame al jefe de la policía con el sistema que Julián inventó, que se llama Comcast, el mismo que usó Marcelo Ebrard en los tiempos que estuvo ahí. ¿Qué es eso, verdad? El análisis de datos ellos los hacían mes por mes. Si yo los puedo tener, digo semana por semana, si yo los puedo tener mes con mes, ¿qué me permite hacer con estos datos? A ver, dime qué está pasando, ¿verdad? Si yo fuera el jefe de seguridad pública del estado de Guanajuato, con este sistema, ¿qué hago? Le hablo al alcalde, ¿verdad? En este caso de Guanajuato, y le digo, oye, ¿cómo, por qué te están pagando en el robo
de negocio con violencia, lo estás aumentando aunque sea un poco, ¿verdad? De manera inmediata pongo los preventores, llamo por teléfono, le digo al jefe de la policía, mándame un informe para que me digas qué está pasando en ese municipio, ¿verdad? Es una ligera, pero si yo estoy monitoreando, ¿alcanzan a ver el acelerador? ¿Verdad? Ahí ven cómo se comporta y de repente la aceleración. ¿Qué quiere decir? Que me están pegando en el municipio. Entonces, con este sistema, que es un sistema Comcast, así lo llamó Giuliani, te permite ir y analizarlo, ¿verdad? Esto lo deberían de tener todos los presidentes municipales del país, ¿verdad? Todos los jefes de policías y todos los secretarios de seguridad pública del país. Yo te llamo por teléfono y te digo, dame una explicación, ¿qué está pasando? ¿Quién es de Guanajuato? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo puede ser este incremento de 400% en el aumento del robo de vehículos con violencia en los últimos 6 meses, ¿verdad? En el último mes. ¿Sí? Entonces, yo soy el regidor, tengo estos datos, ¿qué hago? Dime qué está pasando, infórmame, presidente municipal, alcalde. ¿Esto qué genera? Transparencia, ¿verdad? Estos datos tienen que ser, son públicos, nada más que no están, ¿qué? Analizados y procesados. Hay los ejercicios, cuando menos los que conocemos, es que efectivamente los datos tienen que ser manejados con responsabilidad, pero sin lugar a dudas tienen que generar seguridad y transparencia. Por ejemplo, el someter estos datos, el hacer estos datos públicos, te genera supervisión, ¿verdad? Primero, los datos están en el sistema y son públicos, aquí nada más están analizados. En el caso de Chihuahua, que es uno de los casos más claros de lo que pasó y de cómo se dieron los resultados por allá, el gobierno se comprometió a hacer los datos públicos durante toda su administración y los fue haciendo públicos, y por eso los puso en el Observatorio Ciudadano de Chihuahua. Y esta es una, digamos, Pepe Enríquez trabajó en ese asunto. Lo que él hizo a partir de todo su conocimiento cuando dejó el observatorio le permitió analizar los datos y transparentar los datos públicos de esta manera. Nosotros sabemos que hay estados que nos pueden estar maquillando las cifras. Si vemos, por ejemplo, Veracruz y Tamaulipas, las cifras del sistema en homicidios pues parecen increíbles, ¿verdad? Pueden parecer, ¿cómo se llama?, maquilladas, pero en términos generales, aunque haya una cierta maquillación, un cierto maquillaje, los datos te muestran una cierta realidad. Por ejemplo, en el caso del alcalde de Moroleón, pues los datos ni siquiera son de él, ¿verdad? Los datos son de la Procuraduría, así que él no tendría capacidad de maquillaje de estos datos que tienen que ver con denuncias, ¿no? Y ahí están. Entonces, yo creo que la sociedad civil sí tiene que tomar control y tiene que tener capacidad de denuncia, y tenemos que analizar qué es lo que pasa para poder producir estos ¿cómo se llama? Estos análisis, ¿no? Que están aquí. Este es el de Guanajuato, ¿no? Pues vemos la realidad de Guanajuato y lo que está ahí puesto. Sabemos también que hay agentes del Ministerio Público que no les dejan levantar denuncias, ¿verdad? Cuando llegas a denunciar te maquillan el secuestro por una privación ilegal de la libertad u otras cosas que captan, pero de todas maneras te están hablando de una cierta realidad, y coincidimos con usted, y por eso el llamado a que obliguemos a los gobernadores, a los secretarios y a los procuradores a comprometerse, y una manera de hacerlo es haciendo los datos públicos, ¿verdad? Y diciéndoles, el estado de Guanajuato está en una muy mala situación, en la peor del país, no, pero tiene foco rojo, ¿verdad? Y puede incrementarse, porque ese es el problema. Si yo no hago la afinación de la reforma, que ese es el elemento central, tengo que afinar la reforma. A ver, déjenme decirles cómo es, porque yo me lo sé. Muchas veces
Cuando llegas y platicas, no, pues es que es la prevención del delito acompañada de la represión y de la reinserción social, la gente te dice, sí, ya lo hacemos, ¿verdad? Todo lo hacemos, ¿verdad? Y yo les digo, miren, esto es como hacer un pastel, ¿sí? Todo el mundo sabe que para hacer un pastel requerimos harina, azúcar, huevos, leche, levadura, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Algunos ralladura de limón o de naranjo, en fin, de vainilla, ¿verdad? Ahí están los ingredientes, ahora haz el pastel. Esa es la diferencia entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Los elementos están en la Constitución y en las leyes. Ahora haz el pastel. Y ese es el problema central de lo que tenemos que saber hacer el pastel. Y por eso, aunque a veces tenemos estos puntos, sí hay municipios en que se han tomado en serio las cosas. Yo estuve con el alcalde, con Balta, hace 2 años. ¿Cuándo tomó posesión, alcalde? Hace un año. Hace un año, ¿verdad? Sí. Estuvimos hablando de estas cosas y déjenme decirles que de manera inmediata impactan. Les voy a mostrar y con esto termino. Fíjense bien, una gran sorpresa para mí, ¿verdad? El municipio de el estado de Morelos. Una sorpresa favorable, ¿verdad? Les voy a pasar Morelos. Ustedes me van a decir qué ven. ¿Qué es lo que más les sorprende? Fíjense bien, esta es la evolución de Morelos, ¿verdad? Este es Guanajuato. Aquí está Morelos. Los voy a pasar. Ahí viene la primera parte de la administración. Empezó a bajar. Lo ven. Y cuando hablamos la vez pasada, comentamos de este caso, pero no estaba documentado como lo van a ver hoy. Ahí empieza de nuevo a crecerle a Graco por las tesis de la Suprema Corte de Justicia garantistas. Pero hay un municipio pegado a Cuernavaca que siempre está ¿de qué color? Verde, ¿verdad? ¿Ese qué municipio es? Jiutepec. Jiutepec, Morelos. Cuando lo vimos, a mí me dio gran gusto porque yo trabajé con la alcaldesa de Jiutepec en el año 2012, a partir de 2012 y 2013 y hasta 2014, por 1 año y unos meses, en su programa de prevención del delito. Ahorita les voy a decir, se lo he platicado al alcalde, en qué consistió. Rápidamente se los muestro y con esto termino. Un segundito, Aquí tienen lo que les mostraba, ¿verdad? Y fíjense bien, esa es la caída del homicidio también en Jiutepec, Morelos. ¿Okay? Y a mí me dio un gran gusto porque cuando los vi, nunca había medido los resultados de ese programa que hicimos en Jiutepec, Morelos, en condiciones muy difíciles para la alcaldesa que se estaba peleando con Graco por el asunto del mando único, pero ahí ven los resultados, ¿verdad? ¿En qué consistió el programa? Simplemente en enseñar, como les dije la vez pasada, a todos los funcionarios del gobierno municipal de Jiutepec en dónde estaban la capacidad de obtener información
para lograr el resultado de disminuir la criminalidad. Más un elemento que con gusto hicimos, que con nuestro equipo de trabajo, y a pesar de que no nos lo habían pagado, porque no había dinero para eso, sino para prevención, con todas esas estrategias, y para probar que la prevención sin la rueda de la represión no sirve, le dije a la maestra: yo le voy a capacitar a todos sus policías. Si Graco quiere su mando único, dele su mando único, nosotros le capacitamos a lo que le quede, ¿verdad? Y estuvimos dándoles unos 20 cursos, les regalamos, de cortitos de lo que tenían que saber sus policías para modelo procesal acusatorio. Y ahí está la caída prácticamente en todos los delitos durante esa administración. ¿Cómo se explica? Muy sencillo. El 90%, ya se los dije, de las detenciones que entran al sistema tienen que ver con las policías municipales o estatales. Si estas están capacitadas para detener propiamente y leer los derechos, uno supone que el restante del sistema funciona, y si eso funciona, genera el movimiento de la rueda que decían los italianos. La prevención sola es como una carreta que da vueltas en su mismo eje. Si la prevención va acompañada de la represión, de manera ordenada, como lo dice la Constitución, y en un marco de un sistema garantista, ese es el resultado del proceso. Por eso Ferrajoli tiene razón: el abolicionismo penal conduce a la barbarie y el derecho penal mínimo es la verdadera utopía. Muchas gracias.